Bueno, un saludo para todos nuestros seguidores, nuestras seguidoras. Soy el profesor Rubén Darío y les doy la más cordial bienvenida. También agradecerles por sus sugerencias, ¿no? Por sus eh, recomendaciones, sus inquietudes, que son las que nos ayudan a mejorar día a día. Hoy tenemos un programa muy especial porque nos acompaña una visita muy importante. Sí, se trata de Eva Martínez. Eva Martínez es una historiadora, antropóloga. Sí, ella es historiadora de mexicana, de la transgresión específicamente, de las transgresiones o desviaciones premodernas que tuvieron lugar en la Nueva España durante el final del virreinato. Es historiadora del don Juanismo, de los incorregibles y del libertinaje dieciochesco novohispano. Las líneas de investigación de Eva son de historia de la transgresión en el antiguo régimen, historia de la sexualidad, historia de las sexualidades prohibidas, historia de la Inquisición, historia de derecho y la relación entre la literatura y la historia o el uso de la literatura como fuente histórica. Bueno, pues también tiene además la profesora Eva unas producciones y para nosotros es un privilegio y bienvenida, Eva. Pues muchas gracias a ustedes, de verdad, Rubén. Ha sido para mí un honor estar en este espacio y pues totalmente agradecida y contenta de compartir con ustedes, de Bueno, retroalimentarnos. listo, gracias. Nuestro tema de hoy que vamos a tratar con Eva es la enseñanza de la historia en secundaria, pero antes de adentrarnos un poco, conozcamos un poco a la maestra Eva. Cuéntanos por qué o cómo nace en ti el deseo de estudiar historia, por qué o cómo nace, desde a dónde parte como ese interés por decidirte, ¿no? A vincularte a la historia. Pues creo que siempre tuve un perfil inclinado a todo lo que era ah, pues lo humanístico, ¿no? Lo social y tenía como mucha necesidad de explicarme mi entorno social. Me interesaba mucho conocer el origen y todo el pasado de un montonal de cosas que arrastramos eh, como comunidad, como colectividad, ¿no? A través del tiempo, en la cultura. Entonces, pues en la preparatoria tenía muchas afinidades con todas las áreas humanísticas, o sea, no me decidía si filosofía, literatura, pero en un momento dije, la historia es perfecta porque va a englobar tanto voy a abordar pues también temas filosóficos como, como literarios, o sea, voy a sintetizar, ¿no? Hacer un collage de todo lo que me interesa y lo voy a analizar históricamente. Entonces, me pareció como más completa la historia, más completa que todo lo demás. Siento que involucraba literatura, que involucraba filosofía, que involucraba psicología, ¿no? Antropología. Entonces, por eso creo que porque lo vi muy completo, eh, dije, esa es la historia. Y tu experiencia en el colegio, precisamente, con las ciencias sociales, con la historia, la geografía, ¿cuál fue? ¿Cómo era? Eh, Cuando era adolescente, ¿cuál fue mi experiencia? Sí, sí, en el colegio, exactamente. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia la escuela? pues a mí me encantaba la historia y estudié en un colegio de niñas, la preparatoria. Aquí es la preparatoria al nivel como el bachillerato. Es, em, y la verdad es que era un colegio privado, católico, de niñas, y se me hacía un tanto tormentoso estudiar ahí. Ah, y la verdad es que la mayoría de mis compañeras estaban como muy enfocadas al área 2 que era ciencias biológicas y matemáticas, ¿no? O al área uno. Y entonces,
como que yo era la rara siempre de toda la generación, era la que sí le encantaba la materia de filosofía, la que salía bien en los exámenes de filosofía y todas, este, se les dificultaba mucho, ¿no? La filosofía, la lógica, la ética, y la que le encantaba la literatura y la que exponía historia totalmente apasionada. Entonces, siempre fui muy rara en ese sentido, en mi generación cuando era pues joven, en la preparatoria, y en un momento me descubrí con tanta pasión por conocer el pasado de México, de la humanidad, por escudriñar de dónde venimos como, sí, como humanidad, hacia dónde vamos, que dije, soy de la historia y tengo que hacer algo con ello. Ahí fue cuando dije, yo tengo que estudiar historia. Digamos, cuando saliste del bachillerato, ya te habías definido a estudiar historia. Sí, totalmente. Fue durante el último año del bachillerato que estuve como muy dudosa de qué quería estudiar, si literatura, filosofía o historia. Y fue cuando pensé que la historia era más completa que todo, o sea, que iba a abarcar a la filosofía y a la literatura. Y uno Y como, sí, sí, te escucho. porque la literatura y la filosofía son históricas, o sea, porque no se puede entender a ningún filósofo si no se entiende el contexto en el que está hablando cada filósofo, no se puede entender ninguna obra literaria si no se entiende igual el momento histórico en el que escribe el autor. Entonces dije, es la historia, es donde ese es el meollo del asunto de todo. Y con la lectura, ¿cómo te iba? ¿Qué tal era o fue esa experiencia con los libros? ¿Siempre estuvieron cercanos o fue creciendo luego? ¿Y qué tipo de lecturas hacías? ¿Qué tipo de textos te gustaban? En en la preparatoria fue como mi primer acercamiento real a la lectura. Entonces, recuerdo que la maestra de literatura nos dejaba 2 libros por mes y Ujú. fueron como los grandes libros que me provocaron una emoción muy profunda de leerlos. El de Miguel de Unamuno de Niebla, el de, bueno, Dostoyevsky, ¿no? Con Noches Frías. Eh, Empecé a conocer a estos primeros autores de la literatura universal, Kafka, ¿no? Que de verdad me producían todo un momento de mucha reflexión, de mucha emoción, ¿no? Empecé a sentir mucha emoción cada que leía esas obras, y fue cuando empecé con mis primeras lecturas, digamos, gozosas de, sí, de literatura y que entonces me hicieron definirme totalmente por el ámbito humanístico. O sea, yo me di cuenta que allí era muy feliz, que allí me sentía muy completa, que, que encajaba con todo mi perfil, que todo el tiempo está reflexionando sobre todo, ¿no? Entonces me fascinó ese acercamiento que me dio mi maestra de literatura en la preparatoria, pues a mis primeras lecturas, o sea que yo estaba como muy orgullosa porque eran como mis primeros libros que leía completos y la de historia, la maestra, la profesora de historia, que es una colega actualmente muy querida, igual que trabaja en la FESA Catlán, que saca, es un colegio que pertenece a la UNAM de México. Este, pues ella, me acuerdo que nos presentaba muy orgullosa sus primeros libros que ella escribió y yo la admiraba mucho. Yo decía, yo quiero ser como ella algún día, escribir libros. Y bueno, en ese momento uno está lleno de idealización y de romanticismo y todo lo ves muy bello y muy rosa, pero ella sí me inspiró mucho también la maestra de historia y nos dejaba también, aparte de la de literatura, que eran 2 libros por mes pues de clásicos de la literatura universal, la de historia nos dejaba también un libro, pero ella era un libro por mes. Y con ella leí, por ejemplo, todo el libro de Octavio Paz, que fue merecedor del Premio Nobel de Literatura, el de Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Y bueno, para mí fue como un gran logro porque es un mamotretote ese libro y como que haberlo acabado en esta preparatoria, como que me descubrí
con la capacidad de leer libros muy grandes y me sentía como muy orgullosa y cuando dije, no, es que definitivamente yo soy del mundo de las letras, ¿no? Es aquí mi mundo. Bien, bueno, entonces un poco en el quehacer de ese pedagógico, ¿cómo crees tú que se transmite una pasión que se deba de enseñar la historia sin caer en un dogmatismo? ¿Sí? ¿Cómo hacer para que los estudiantes y las estudiantes les interese reconstruir el pasado y se acerquen a él, digamos, de una manera abierta, ¿sí? A la discusión, ¿no? A replantearse de pronto aspectos que habían tenido. ¿Cómo hacer para que se logre una enseñanza sin dogma, de una forma no dogmática? Claro, es que eso es crucial. Yo creo que el gran problema que ha tenido la enseñanza de la historia eh, en México, al menos, es que se ha enseñado de manera dogmática. Es decir, que se les presenta la historia a los adolescentes como algo ya dado, como algo que ya está escrito, que sucedió así de manera, como la última palabra, lo que dice el libro de historia es la última palabra, y el maestro de historia se reduce, se limita a ser nada más un portavoz que repite lo que dice el libro de historia. Y entonces los niños lo ven como algo muy aburrido, que hay que memorizar fechas y que hay que memorizar nombres de personajes que ni les interesan y que son muy ajenos a ellos y muy lejanos y eso provoca mucha apatía, ¿no? Entonces, ese es el gran error, el primer gran error de la enseñanza de la historia. No se debe enseñar de manera dogmática, se debe enseñar como un libro abierto, en permanente discusión. Es decir, uh, si cualquier tema de la historia, por ejemplo, en este caso de México, la independencia de México, si la enseñamos así como esto sucedió y apréndatelo de memoria, las fechas y los personajes, no les interesa en lo más absoluto a los niños. Pero si tú lo muestras como que hay muchas posibilidades de lo que ocurrió, porque realmente no estuvimos ahí, no vivimos en ese momento. Somos personas del siglo XXI que estamos tratando de acercarnos y de reconstruir lo que ocurrió en la independencia. Y entonces les muestras como más bien preguntas sobre ese pasado, sobre ese suceso, en particular la independencia. Les muestras preguntas y entonces empiezas a problematizar con ellos y ellos empiezan a generar sus propias también problemáticas, sus propias preguntas o interrogantes sobre ese pasado. Y te preguntan cosas que tú con toda la honestidad dices, no sé, no sé, Claro, esto es algo, es una pregunta interesante que yo no he investigado, que no he leído que alguien haya investigado, pero vamos a ver por dónde podríamos investigar este tema, ¿no? Y entonces es presentarles la historia no como algo hecho que hay que memorizar, sino como un libro abierto en permanente discusión, abierto siempre a debate, que puede ser retomado una y otra vez a diferentes interpretaciones, que un mismo suceso histórico puede ser visto desde diferentes ópticas, desde diferentes interrogantes, y enseñarles cómo el historiador reconstruye el pasado. O sea, enseñarles que vamos a reconstruir el pasado a partir de las fuentes que dejaron los hombres y las mujeres del pasado. Y las fuentes es todo lo que produce una sociedad y que pervive a través del tiempo, ¿no? O sea, puede ser ropa, o sea, vestimenta antigua, pueden ser muebles antiguos, pueden ser automóviles antiguos, puede ser, ay, disculpando un poquito enferma, puede ser una sí, cantidad pues ilimitada de cosas que producen las sociedades y que perviven a través del tiempo y que estos materiales al analizarlos nos dan pistas para reconstruir el pasado. Y entonces yo les digo, el historiador sobre todo analiza fuentes escritas, pero no es lo único que analiza, puede analizar pinturas, fotografías, caricaturas, periódicos, revistas, las revistas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pues hablamos de los cómics, y de los superhéroes y de los extraterrestres y de cómo todo este imaginario en torno a los extraterrestres pues encaja perfectamente en la Guerra Fría, en un contexto de paranoia, de espionaje, ¿no? De los dos bloques peleando para ver quién tenía el poder del mundo, el control sobre el mundo, ¿no? La URSS y Estados Unidos. Entonces, pues les encanta, ¿no? Que les metas a los extraterrestres y cuando hablas de la Segunda Guerra Mundial les encanta que hables de los cómics,
¿no? Y de pronto, eso es algo también bien interesante, que les digas a los niños y a los adolescentes cómo el historiador conoce el pasado, cómo puede acceder al pasado. No es algo que, una luz que nos ilumina el cerebro y nos dice qué ocurrió. No, tenemos que investigar como científicos con una pregunta que formulamos, con una hipótesis, y ahí nos lanzamos con un método de investigación, una teoría, a la búsqueda de fuentes. Y empezamos a analizar, a hacer una crítica muy precisa de la búsqueda, en la búsqueda de fuentes, una crítica muy rigurosa para contrastar también fuentes, comparar y llegar a una cierta objetividad sobre lo que ocurrió y que responda a nuestra pregunta inicial. Entonces, creo que cuando les presentas la historia como una investigación detectivesca, porque los historiadores jugamos mucho a ser detectives, ¿no? Vamos por pistas, reconstruyendo como rompecabezas lo que pasó en un momento dado. Y entonces creo que a los chavitos eso les abre un panorama muy distinto de la historia. Ya no es el libro que lo dice todo, porque quién sabe cómo lo sabe el libro, quién sabe cómo el maestro de historia sabe lo que pasó, nunca nos dijo, capaz que se lo inventó, y hay que memorizarlo porque él dice que así fue. No, sino más bien presentarlo como algo en permanente discusión y generar y propiciar la discusión entre los mismos alumnos. O sea, ellos son capaces de problematizar un suceso del pasado y de decir, no creo que haya pasado eso, quizá pasó por esta razón y no por la otra, y entonces mostrarles que esto es la historia, un libro abierto. Creo que desde ahí cambia mucho la enseñanza de la historia. Sí, es todo, escuchándote, es todo como un replantearse la manera en que algunos docentes, algunos maestros han venido tratando de, digamos, manejar esos conceptos específicos y epistemológicos que requieren, pues, en la información histórica, ¿sí? Son procesos metodológicos que de alguna forma posibilitan la construcción de un conocimiento histórico. Entonces, Claro, cierto, en ese sentido, yo creo que esto presupone ese acercamiento crítico, presupone una innovación, ¿no? Es como decir, una renovación en los conceptos o en la concepción teórica y epistemológica de la historia. Es cambiar todo, la manera en que se ha venido dándole a los estudiantes o hacer posible ese acercamiento. Tú dices que de pronto replanteando las formas de enseñar historia. así es. Sí, y yo creo de verdad que es crucial que se parta de explicar qué hace el historiador, en qué consiste el oficio de historiador, cómo el historiador puede conocer el pasado, cómo puede acceder a ese conocimiento si el pasado ya no existe. Y entonces, pues explicarles nuestro oficio. Y yo creo que de ahí se abre mucho la perspectiva, cambia la manera de que el alumno entiende la historia, ya no es como algo ahí aburrido que hay que aprender porque dice alguien que ocurrió así, pero quién sabe si fue así, ¿no? Y también acercarla mucho a sus intereses de ellos. Yo Exacto. creo que la historia debe de siempre partir de los intereses de los adolescentes. Ujú. Entonces, su vida cotidiana, su entorno inmediato, sus preocupaciones, sus intereses, los vemos como una generación, pues a esta, la millennial, como le llaman, muy apática y desinteresada, pero en el fondo es una generación que tiene muchos problemas y que de verdad que les hemos heredado muchos problemas, empezando por los ecológicos, y que tiene pues una actitud ante el mundo quizás sí apática, pero que eso no quiere decir que no tengan intereses. Sí tienen intereses y tienen preocupaciones y tienen cosas que les causan ruido, que les molestan, que les afectan. Y entonces, pues de allí partir, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, de pronto yo hago mucho el ejercicio con los alumnos de que ellos investiguen la historia de su barrio o de su familia. Les dejo a la consideración, ¿no? Unos deciden hacer la historia de su familia, otros de su barrio, pero siempre como al hacer la historia de su familia terminan haciendo la historia de su barrio de alguna manera. Yo doy clases en una escuela en el centro de la Ciudad de México, pues son los barrios que conforman eh, La Lagunilla, Tepito, La Merced, ¿no? La Colonia Guerrero, la Morelos. Entonces, eh,
cuando ellos investigan sobre la historia de su barrio, y yo les digo, ¿cómo? Pues chequen, vayan a hacer entrevistas con sus familias de cuándo llegaron aquí, por qué llegaron a vivir aquí, quién fue el primero que llegó a vivir acá, su abuelo, o su papá, o su tío, por qué llegaron aquí, de qué estado venían, de la República Mexicana, cómo ha cambiado su barrio a lo largo del tiempo. Y de pronto, cuando menos te das cuenta, los chavitos están ya muy clavados y muy interesados como en descubrir su entorno inmediato, que para ellos hasta ese momento era como ahistórico. Entonces es generar un pensamiento histórico en los Pues, niños. ahí, sí, ahí te iba a decir que tú cómo crees, ¿no? Que se logre hacer que los estudiantes practiquen y ejerciten precisamente esos mecanismos de pensamiento que han comprendido en la historia. De pronto, relacionarlos con la cotidianidad, como dices, llevarlos a un hecho más cercano, si se puede relacionar, o cómo se hace para que este estudiante como que ejercite o se vea eso que ha aprendido en la clase, ¿no? Claro. Ah, se habla mucho del pensamiento matemático. Es que los chavitos deben desarrollar un pensamiento Sí, matemático pero nunca se habla de un pensamiento histórico y de una forma de razonar histórica. mm, Y eso es como el meollo del asunto. Creo que un profesor de historia, digamos que está haciendo bien su labor, o sea, es que aquel que piensen como propicia, historiador. mande. Sí, ahí que diste pensamiento crítico, de pronto cómo hacer que un profesor haga que un estudiante piense como un historiador, ¿no? Sería Sí un es. poco, Es, es hacer que el alumno empiece a entender que todo lo que le rodea es histórico, que su barrio tiene una historia, porque ellos no dan crédito en que la historia sean ellos, que ellos son historia. O sea, tú tienes como maestro la labor más grande, yo creo, del maestro de historia de adolescentes es hacer entender al alumno que él es histórico. Y como histórico es un actor social que puede cambiar su devenir histórico, que puede transformar o puede incidir en su sociedad, que arrastra un pasado, pero que ese pasado no lo determina al 100%, que él puede transformar algo porque él es un actor histórico. Y creo que cuando el maestro de historia logra hacer eso en el alumno, ha ganado todo. No importa que el alumno no se sepa las fechas de ciertos acontecimientos, no importa que el alumno no se sepa qué pasó en la historia de México, ¿no? Como un robot de memoria. Siempre y cuando el alumno entienda que él es un ser histórico y que todo lo que le rodea es histórico, el maestro ganó. ¿Y cómo hacer que el alumno entienda que es un ser histórico él? Eso es algo bien difícil porque los alumnos en secundaria llegan pensando que solamente es histórico la gente importante. Los personajes muy importantes del pasado son históricos, que son lejanos a ellos. La gente importante, la gente, como los precursores, los héroes. los héroes. ¿Qué hacer con esos héroes, no? Es decir, Entonces, también es como pensar un poco y mostrarlos como un maestro, ¿no? Que presentaba a estos héroes de forma caricaturesca, un poco como una sátira y se divertía, era de alguna forma divertido hacerlo. Sí, en cuanto a los héroes o a estos precursores, ¿qué hacer, no? Porque eso también es ese paradigma, ese dogma, pues enseñando historia. así es. Lo primero que hay que hacer es entender a los alumnos es desenajenar la historia. O sea, la historia no es ajena a ellos y entonces los personajes, los grandes héroes, yo creo que el maestro de historia debe bajarlos del pedestal. Y bajarlos del pedestal no quiere decir criticarlos y que son rateros y que son porque sí hubo como una tendencia histórica a que bajar del pedestal a los héroes es verlos, es como satanizarlos. No, hay personajes que de verdad sí tienen gran heroísmo
en lo que hicieron hay un gran heroísmo, mm, innegablemente, pero bajarlos del pedestal a veces no quiere decir no reconocer que fueron, que tuvieron gran valentía, ¿no? Que de pronto hicieron hazañas extraordinarias, sino más bien hablarles desde la humanidad de estos personajes. Por ejemplo, Miguel Hidalgo Costilla, que es el precursor de la Guerra de Independencia en México, cuando yo lo estudio como historiadora, yo lo fui a investigar al Archivo General de la Nación de México y me leí, desde el 2006 estudiando el expediente inquisitorial de Miguel Hidalgo, cómo la Inquisición le formó un juicio inquisitorial a Hidalgo. Cuando yo investigué a Miguel Hidalgo, así a detalle, tan con la lupa, su vida cotidiana, su forma de pensar, sus frases que decía, su sentido del humor, sus hobbies, sus pasiones, ¿no? Descubrí al humano. Y ese humano no dejó de ser un humano extraordinario con grandes virtudes, pero también un humano también muy aterrizado a alguien que bien pudo cotorrear conmigo en una fiesta, ¿no? Entonces, cuando les aterrizas a los personajes como a los grandes héroes en su humanidad, los chavitos se interesan, les llama la atención. Hasta están como bostezando y empiezas a hablarles de anécdotas de la vida privada de los personajes y se sacan de onda y se clavan en la historia y ya les empieza a gustar. Y entonces eso es una forma de acercar la historia a ellos, hacerles entender que la historia no son personajes lejanos, ajenos, inalcanzables, que todo lo que los rodea es histórico, que ellos mismos son historia. Este ejercicio de que ellos investiguen la historia de su barrio o la historia de su familia es con el objetivo principal de que entiendan que ellos son entes históricos, que ellos provienen de una gran historia y que ellos que donde viven es un lugar muy histórico, que ellos como entes históricos pueden también incidir en su sociedad actual. Y a mí me encanta ese ejercicio, porque de pronto sí es como una revelación para ellos, ¿sabes? O sea, están tan acostumbrados a sentirse como a ser invisibilizados por todo, por todos, por los políticos, por la sociedad, por la historia, por la escuela, por... Ellos son como actores invisibles, a nadie les importa lo que hagan, su vida es insignificante, es miserable, y cuando empiezan a adquirir conciencia de que ellos vienen de un pasado histórico, que su barrio es histórico, que su familia es histórica, como que se sienten importantes y empiezan a empoderarse ya como actores históricos. Y creo que ahí ganó el maestro de historia en todo, ha ganado ahí en todo, cuando logró hacer eso. bueno, genial. Aquí pues nos quedaríamos horas y horas conversando con la profesora Eva Martínez, pero pues desafortunadamente el tiempo es corto en este medio. Y solo para terminar, Eva, y que nos comentes un poco brevemente, ¿cuál crees tú, no, que es que hoy por hoy sea un desafío, los desafíos que tiene un docente, un maestro de historia en esta dictadura digital, en los tiempos que corren de la inmediatez, ¿no? De la no reflexión, de la réplica, porque los jóvenes también les hace falta la reflexión, porque todos los mensajes es reenviar y reenviar sin detenerse a pensar, a reflexionar, a cuestionar. ¿Cuál crees tú en ese sentido que sea hoy el mayor desafío de un maestro de historia? Ay, híjole, desafíos hay muchos, desde maestros nada más y ya luego maestros de historia, pues más. Mm, Este, híjole, es una pregunta bien difícil. Desafíos tenemos muchos. En cuestión, en específico en lo que tú me preguntas, pues sí, yo creo que sí es muy difícil lograr generar en ellos un sentido crítico. Eh, Al menos a mí sí me cuesta de pronto trabajo, pero no es imposible. Cuando lo logras, hay mucha satisfacción porque estás logrando que ellos cuestionen las fuentes. Entonces, que ellos entiendan que todo lo que leen, que todo en internet, redes sociales, lo que ven de las noticias, que todo tiene una intención,
detrás, una intención latente, y que entonces hay que leerlo o hay que recibir esa información no como una verdad, sino como, no como la verdad absoluta, sino como la verdad de alguien o de un sector social o de una empresa que tiene un interés en específico y cuál es ese interés y por qué dice lo que dice. Entonces creo que estás haciendo al alumno crítico. A mí me ha costado trabajo, pero sí lo he logrado. Y hay siempre, desde el primero de secundaria, niños de 12 años, siempre hay niños y sobre todo niñas. No es aquí una cuestión sexista, pero la verdad sí me ha costado, sí he notado que son la mayoría niñas que tienen un pensamiento muy crítico, o sea, que desde sus escasos 12 años ya están cuestionando todo y preguntando todo y replanteando todo lo que uno les dice. Entonces, son pocos los que llegan con esa actitud y con ese ya sentido crítico. Y en los demás hay que irles formando ese sentido crítico. Pero, pues es eso, siempre preguntarles, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Por qué crees que diga esto? ¿Quién lo dice? ¿Cuál es el objetivo, la intención detrás de la persona o del grupo social que está diciendo esto? Entonces ya la verdad absoluta ya no es absoluta, se relativiza, ¿no? Creo que eso es interesante. Perfecto, bueno, le agradecemos a Eva Martínez por haber aceptado, ha sido muy enriquecedora este diálogo, que es la primera parte, porque seguramente vamos a estar con ella en otro momento. También invitarla para que nos acompañe al Club de Lectura Internacional Las Palabras No Muerden, que se hace con los jóvenes del colegio. Son jóvenes de 12 a 15, 16 en el que compartimos con ellos, pues por las plataformas también. Es un club creado por escritores, artistas, y claro, y tú bienvenida siempre. Entonces, le Muchísimas agradecemos también a nuestros seguidores y seguidoras y invitarlos para que nos acompañen en el próximo café de domingo porque vamos a tener un invitado muy importante. Gracias, Eva. Y abrazo siempre. Muchísimas gracias, querido Rubén, y a toda tu audiencia, pues un saludo y gracias por la invitación. Me quedo bien contenta. Muchas gracias.